Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso que en este momento es de muchísima actualidad. Y yo creo que está sacudiendo los cimientos del mundo, porque definitivamente, a partir de este hecho, ya hemos cruzado el umbral del poshumanismo. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que este suceso definitivamente ya nos ha hecho cruzar el umbral del poshumanismo. Yo creo que no hay lugar a dudas. Por el hecho de que hasta ahora hemos sido seres humanos que con nuestras capacidades naturales, con nuestra capacidad cognitiva, hemos construido toda la historia de la humanidad. Y que partimos de una pieza central que es la máquina más perfecta del universo, que es nuestro cerebro. Lógicamente, que formando parte de toda una estructura morfológica, el cerebro naturalmente que también llega a tener algunas carencias por cuestiones genéticas y por otras razones que yo no sabría explicar. Y eso quizás nos daría la idea de cómo muchas veces tenemos unas limitaciones que no podemos superar por más que queramos. Y que otras personas tienen una capacidad diferente en unos campos distintos y otros nacen con unos talentos que son muy específicos. Es decir, que cada ser humano es un ente individual. Y por eso decimos que hay niños genios, hay niños no tan genios, y si nos remitimos a las estructuras psicológicas, entonces se podría decir que hay una clasificación en la que aparecen imbéciles, cretinos, no desde la perspectiva peyorativa, sino de términos que se acuñaron desde la perspectiva psicológica hace muchísimos años y que aún siguen, aunque con cierta reserva, siendo mencionados para definir a un tipo de individuo que tiene determinada estructura mental que no es consecuente con el resto de la gente. Le hace subnormal. A mí ya me da mucho miedo utilizar términos porque estamos en una, diríamoslo, en una sociedad eufemística. Es decir, ya hay unos términos que uno no puede utilizar o que no debe utilizar porque se supone que si los utiliza se vuelven ofensivos para otras personas. Y no es la intención de este canal hacer cosas por el estilo. Pero no nos podemos sustraer de todos los niveles de estructuras psicológicas que definen a un determinado conglomerado de individuos de acuerdo con unos patrones cerebrales que ese individuo tiene. Pues bien, decía que hay gente que raya la genialidad, hay gente que tiene una inteligencia superior, hay gente que tiene una inteligencia sobresaliente, hay gente que tiene una inteligencia excelente, hay gente que tiene una inteligencia promedio, hay gente que tiene una inteligencia menor. Y entendiendo además que las inteligencias, de acuerdo con los últimos estudios, ya se pueden segmentar. Inteligencia emocional, inteligencia física, bueno, que ya suficientemente sabemos de eso. Pero resulta que ahora al cruzar este umbral del poshumanismo, a lo que me estoy refiriendo, ya prácticamente podríamos decir que se van a igualar todos los seres humanos de manera artificiosa. Y todo esto tiene que ver con que desde hace mucho tiempo, desde los albores del siglo XXI, se han venido haciendo experimentos para tratar de intervenir la actividad cerebral desde afuera, con todos estos avances tecnológicos que tenemos. De hecho, que yo recuerde, si estoy equivocado ustedes me van a corregir, sé que desde hace ya muchos años, estoy hablando de hace más de 10 años, que yo recuerde ya a una persona que sufre de migraña crónica, que lo manda de tanto en tanto a la clínica, que tiene que cerrar la habitación, que no soporta ningún sonido, le pueden implantar una especie de chip que no es invasivo. Creo, si estoy equivocado, ustedes corríjanme por favor, que se adhiere al cuero cabelludo
Y mediante impulsos eléctricos, controla esos ataques de migraña. Que yo sepa, eso ya es un hecho y se utiliza en muchos países, y obviamente que esto comporta un enorme beneficio para quien padece este mal que es crónico, que es muy incapacitante y es supremamente doloroso. Y así como creo que para otras enfermedades ya existen algunos aditamentos que pueden, desde afuera, pero adosados al cuero cabelludo, pueden ayudar a que esa persona logre tener una vida relativamente normal. Pero ahora, como decía, nos están igualando. Vamos a quedar iguales. Yo creo que un muchacho perfectamente podría ser igual a Leonardo da Vinci. Aunque sigo dudándolo, porque una cosa es que se tenga una inteligencia proverbial, como la de Leonardo da Vinci, y otra cosa es que una persona de manera artificiosa pueda acceder a toda la información que necesite en el momento en que lo necesite con el menor esfuerzo. Pues eso es lo que va a ocurrir. Resulta que ahorita el 28 de enero de 2023, el laboratorio Neuralink, el de Elon Musk, el de Tesla, resulta que anunció que le fue instalado un chip a una persona dentro de su cerebro. Una persona que tenía problemas, tengo entendido, motrices, no sé si de una tetraplegia o algo por el estilo. En todo caso, algo que lo incapacitaba. Y resulta que de acuerdo con lo que él anunció a través de su red que antes se llamaba Twitter o Twitter y que ahora se llama X, anunció por ahí que el paciente ha reaccionado muy bien, que ya ha mostrado unos picos cerebrales que inducen a pensar que en efecto en muy poco tiempo él puede ya solucionar su problema motriz. Esto lógicamente que se ha hecho con el visto bueno de la FDA, que es la que regula este tipo de actividades y todo lo que tiene que ver con fármacos, medicamentos y toda esta área en los Estados Unidos, que desde hace 8 meses le concedió una licencia para que lo hiciera. Previamente, había hecho muchos experimentos con macacos, monos, ovejas, cerdos, y creo que por lo menos vi en una noticia que uno de los monos a los que se le implantó este chip, con su cerebro, puede jugar uno de estos juegos de internet, Mario Bros o algo así por el estilo, pero en todo caso de un nivel muy elemental, pero puede hacerlo solamente con su pensamiento, dando órdenes con su pensamiento. Esa es la esencia de este cuento y de este chip que se llama telepathy en inglés. Y resulta que de acuerdo con lo que dice Elon Musk y lo que dicen sus científicos de este laboratorio, es que este aparatito podría en un momento dado, por ejemplo, devolverle la vista a alguien que nunca pudo ver, a un ciego congénito. Podría activar la vista, que podría combatir la esclerosis la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o los ictus que nosotros conocemos como derrame o trombosis, aneurisma, creo que también encuadra dentro de este concepto, que podría hacer que personas sometidas a una cuadriplegia desde hace muchísimos años pudieran volver a caminar. Y no sé para cuántas otras enfermedades o problemas congénitos o inducidos por X o Y circunstancia, la persona podría solucionarlos. Porque este chip, que tiene el tamaño de una moneda pequeñita, está compuesto, aquí anoté ese dato, está compuesto por 64 hilos flexibles, que son 20 veces más delgados que un cabello. Y ese urdimbre de 64 hilos lleva 1024 electrodos
que se pueden repartir en toda la actividad cerebral o que de alguna manera se conectan en toda la actividad cerebral. Y veo por aquí que, entre otras cosas, este aparatito resulta que puede o es instalado con una máquina especial, a la que han llamado como una especie, según lo definimos, como una especie de máquina de coser. Y resulta que como el tamaño de los hilos son 20 veces más delgados que un cabello, tiene que ser con un instrumento de estas características. Y entonces un robot que tiene esas características maneja como una especie de aguja que entra y comienza a tejer toda esa urdimbre de los 64 hilos, no sé en qué forma repartidos en el cerebro, pero que de alguna manera tienen conexión con todas las actividades cerebrales, absolutamente con todas. Y por razones obvias, no puede ser introducido este aparato, ni instalado como debe ser por mano humana, sino que tiene que ser con ese aparatico. La máquina cuenta, aquí lo describen, con sensores, 5 sistemas de cámaras, un sistema de tomografía de coherencia óptica, OCT, y con la aguja más fina que un cabello humano, conecta todos esos electrodos en forma de hilos dirigidos a diferentes regiones del cerebro, regiones específicas. Y luego de ser instalado, sutura sin dejar ninguna cicatriz y al parecer ninguna secuela que tenga que ver con sangre o algo por el estilo. Y que esto se puede hacer en 30 minutos, no requiere anestesia y el paciente puede regresar a su casa por sus propios medios el mismo día. Pues bien, dicho esto, y después de ver las bondades que desde la perspectiva de la medicina podría comportar la instalación de un chip de estas características, uno dice, no, esto tiene que ser la perfección, el sumum de la perfección. Y ponía a Elon Musk como ejemplo, imagínense ustedes, a Stephen Hawking, que padeció esa esclerosis lateral amiotrófica desde el que tenía 19, 20 años. Y que difícilmente, porque recordemos que esta esclerosis es un proceso degenerativo en el que se va perdiendo el movimiento, se va perdiendo absolutamente todas aquellas funciones que permiten comunicarse y demás, lo que conocimos de Stephen Hawking. Y entonces decía, imagínense ustedes a este señor que hubiera tenido acceso a esto. ¿Cómo podría él, con toda su brillantez, habría podido elevar aún más su capacidad superlativa de genio? Si hubiera podido él simplemente pensando transmitir ideas que inmediatamente un computador o una pantalla podría reflejar lo que él está pensando y emitir conceptos e interactuar directamente con cualquier auditorio en cualquier circunstancia, simplemente proyectando su pensamiento a una pantalla que todos los que están allá podrían ver lo que él está diciendo a través de su pensamiento. He ahí porque el nombre de telepathy. Bueno, todo esto me parece maravilloso. Maravilloso porque le podría devolver la vida a tanta gente y de una manera tal que esa persona podría tener una vida completa y absolutamente normal. Y si a eso le agregamos muchos otros problemas de tipo médico que podría solucionar este aparatico, sería lo que decía hace unos instantes, el sumum de la perfección. Sin embargo, y este aparatico, tengo entendido que se podría conectar, se carga de manera inalámbrica y se puede conectar con un sistema, no sé si es exactamente el mismo, o alguna forma de Bluetooth. Y obviamente que todo lo que la persona va pensando y ordena a su cuerpo, pasa a un ordenador que traduce todo esto y que devuelve la información. En principio se supone que este chip enviaría o trabajaría con impulsos eléctricos en lo que tiene que ver con el manejo del cuerpo ahí, in situ. Sin embargo, pues yo obviamente de eso no sé nada.
Y es probable que me equivoque en estos conceptos que estoy diciendo desde la perspectiva de la puntualidad científica, probablemente, porque no conozco esa mecánica, no soy médico, ni soy fisiólogo, ni soy neurólogo. Por lo tanto, es un lenguaje que para mí es críptico, que yo no lo puedo entender. Yo hablo de lo que se deriva de eso, de las consecuencias, desde mi pequeñez, desde mi desconocimiento, que es el de cualquier persona que aborde este tema y que sea gente común y corriente. Al margen de cómo funciona, de cuál es la mecánica, cuáles son los términos científicos, por dónde va, cómo funciona aquello de los impulsos eléctricos que envía por aquí y por allá y que hace que se active el cerebro en determinadas zonas. Aparte de eso, que ni ustedes ni yo lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con lo que dice Elon Musk y lo que dicen algunos científicos, es que es muy esperanzador este sistema, porque podría devolverle una vida digna a cualquier persona que ha estado sujeta a una silla de rueda o a una silla de ruedas o a una camilla o que no se puede comunicar. Todo eso me parece bellísimo, y solamente con el pensamiento. Excelente. Excelente es excelente. Sin embargo, aquí es donde aparecen entonces otros ribetes de este tema, que es la parte en la que yo quiero que nos detengamos. Primero, dicen los científicos que hay muchos peligros en la instalación, porque es decir, igual es algo invasivo, se tiene necesariamente que abrir, así sea con un pequeño agujero, hoyo, como lo quieran llamar, para poder instalar esto que es del tamaño de una moneda dentro del cerebro. Un artefacto de estos, que es extraño, necesariamente produce en el organismo aquel mecanismo de rechazo que ha sido característico y quizá el gran dolor de cabeza de todos los trasplantes, el rechazo. Un cuerpo extraño, el cuerpo lo rechaza. Y pues después desde que en 1967 Christian Barnard en Ciudad del Cabo hizo el primer trasplante de corazón a un individuo llamado Louis Wasconki en diciembre de 1967, que murió 18 días después, tengo entendido, más o menos eso fue, y justamente porque el organismo rechazó ese órgano que era extraño para el cuerpo. Pero desde ahí se ha dado una batalla impresionante para tratar de combatir el rechazo. Y se han logrado muchos avances en ese sentido. Pero bueno, esta monedita aquí, imagínense ustedes ese cuerpo extraño dentro del cerebro. Necesariamente va a generar un rechazo. Entonces dicen, puede haber hemorragias, puede haber infecciones, un montón de secuelas que podrían derivarse de la instalación de este chip en el cerebro. Eso para empezar, desde la perspectiva física. Pero a la hora de la verdad, entendiendo que los avances tecnológicos van a un ritmo impresionante, a la hora de la verdad yo creo que ese ni sería un obstáculo insalvable. En principio debería ser difícil, pero no sería un obstáculo insalvable porque eso lo pueden solucionar. Pero para llegar a ese punto, de acuerdo con los experimentos que han tenido desde 2016, cuando creó Neuralink, de acuerdo con las denuncias de los defensores animalistas y del medio ambiente, más de 1.500 criaturas, más de 1.500 seres han muerto simplemente en estos experimentos de Neuralink. Ovejas, monos, cerdos, macacos, no sé cuál es otro tipo de animales, pero han muerto más de 1.500 como consecuencia de esos experimentos. Y fue acusada Neuralink precisamente de eso ante el gobierno de los Estados Unidos. Y hubo una reacción en cadena en contra de lo que estaban haciendo. Con todo y ello, dadas las bondades que se pueden desprender de un avance como estos, al parecer, y esto es una mentalidad que puede ser discutible o no, en aras
del beneficio, tal vez de acuerdo con lo que piensan ellos, no lo que pienso yo. Lo que piensan muchos científicos es que vale la pena ese sacrificio. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Pero aquí hablan ellos, como siempre, en términos de costo-beneficio. Con todo eso, la FDA hace 8 meses le concedió licencia después de un montón de investigaciones en torno a esto que les estoy contando de los animales sacrificados. Le dio licencia para que se experimentara en seres humanos. Y eso fue lo que permitió que el 28 de enero le fuera implantado un chip de estos a un señor, o no sé, a una persona con problemas, si no estoy mal, motrices o algo por el estilo, y que supuestamente hasta el momento ha reaccionado muy bien. Lógicamente que es muy temprano para decir si en efecto tendrá éxito y si el éxito será duradero. Y lo peor de todo es que como las instituciones que trabajan en este campo no han tenido acceso a esa información, porque la información que suelta Neuralink es a cuentagotas y al parecer el único que tiene la potestad de comunicar lo que está ocurriendo es el mismo propietario, Elon Musk. Pero ningún científico ha salido a decir esto por esto y esto y esto y se ha hecho de esta y esta y esta manera. Entonces, las instituciones científicas se sienten un poquito, digámoslo, desconcertadas, porque no saben de qué se trata, no han tenido ninguna información. Ninguna información, a excepción de esta entregada a cuentagotas por Musk. Por lo tanto, es muy temprano para decir si será un éxito o no lo será. Sin embargo, vamos a dar por descontado. Vamos a hablar desde el terreno de lo hipotético, que es un éxito, que va a salvar vidas, que va a transformar la medicina. Perfecto. Todas esas bondades, aceptémoslas como un bien para la humanidad. Pero viene la otra parte que yo creo que es la parte oscura de todo este cuento. Y es que, si bien es cierto, se le implanta y se supone que ese chip le da autonomía a la persona que lo tiene para poder realizar aquellas labores que nunca pudo efectuar por X o Y circunstancia. Si él es autónomo para manejar eso, vaya y venga. Pero si se sabe que esa información que está en el cerebro, que os origina en el cerebro, va a un terminal o a un computador o a una central o a un ordenador de Neuralink, entonces ya esta información no es personal del individuo para su vida misma, sino que es de dominio público. Porque entonces cualquier pensamiento que tenga, que se traduce en palabras, que él las puede poner en palabras, o que de alguna manera se pueden decodificar esos pensamientos, aparecen allá en ese superordenador. Imagínense ustedes con este chip, y que entonces uno no tenga el más grande de todos los privilegios, el más grande de todos los derechos, el único que nos distingue de todos los demás seres vivientes del planeta. Es mis pensamientos, mi yo, en donde nadie se puede meter. A excepción, como digo yo, porque soy creyente, Dios, que es inmanente, es el único que conoce mis pensamientos. Lo digo yo como creyente. Puede que muchas personas que de pronto estén viendo este contenido no estén de acuerdo conmigo y es supremamente respetable. Pero a donde quiero llegar es que, por más que se quiera, nadie se puede meter en la cabeza de otro. Ni tendría derecho a meterse en la cabeza del otro. Lo que piensa, lo que sueña, lo que desea, lo que quiere. Lo que lo angustia, sus mezquindades, sus pecados, sus secretos. Y resulta que entonces, si eso fuera así, allá van a conocer todo esto. Pero necesariamente, como para que esto funcione, tiene que haber una doble vía. Listo, sale desde mi cerebro, desde mi chip, lo que yo quiero hacer. Pero en la misma proporción que sale, necesariamente, si hay una conexión con algo externo, también tiene que entrar información. Es tanto como cuando nos sentamos ante el computador. Que recuerden ustedes que hay dos tipos de señales. La que baja toda la información al computador y toda la información que yo subo a esa nube.
O sea que es de doble vía. Lo mismo tendría que ocurrir aquí. Si yo puedo pensar de manera autónoma, también me pueden inducir, a través de esa información, me pueden inducir a mí pensamientos. ¿Hasta qué punto pueden empezar a manipularme implantándome ideas, ideologías, pensamientos, canciones, conceptos, opiniones, con los que yo en términos normales no estaría de acuerdo? Pero me los están implantando. Y todo porque así como se carga el chip, porque se tiene que cargar, claro, de manera inalámbrica y que, como decía, si no es un sistema de Bluetooth tal como lo conocemos, es algo parecido. En todo caso es una comunicación como de ese corte, de ese tamaño. Entonces esa información también entra a mi cerebro. Y si eso es así, ¿hasta qué punto a nosotros nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos hacer? Que llegue un momento dado en que empiecen a manejar nuestro cerebro, a manipularnos, a implantarnos lo que el otro quiera, o un gran ordenador, o una élite oscura que mande, que sea la que maneje los destinos de todo el planeta, la que nos induzca y nos introduzca todo aquello que ellos quieren de acuerdo con sus intereses. Nos implantarían la música y terminaríamos todos tarareando la misma canción en el planeta. Nos implantarían una ideología y entonces nos venderían la idea de un líder X como un Mesías y todos terminaríamos arrodillados ante él. Nos inducirían a ser hinchas de un solo equipo de fútbol en todo el planeta. Estoy poniendo ejemplos así al desgaire, sueltos. Nos convertirían en prosélitos de un equipo o de un partido político de acuerdo con los intereses de ellos. Nos inducirían a adoptar una forma de fe o una creencia religiosa y nos implantarían una religión. Y en un país o en un conglomerado pequeño, si esto logra, digámoslo, diversificarse o descentralizarse, resultaría que se formarían un montón de islas. Y entonces un grupo podría manejar un segmento de población, otro grupo podría manejar otro segmento de población. ¿Y qué tanto es que en un momento dado nos pongan a que nos matemos entre nosotros? Porque esto intervendría todas las áreas del cerebro, aun aquellas que son las más primitivas, que tienen que ver con la supervivencia, que se dice es la parte más primitiva del cerebro. Jerarquía, lo que tiene que ver con jerarquía, territorio, perpetuación de la especie y comida. ¿Hasta qué punto podrían manipularnos de esa manera? Imagínense ustedes que de la noche a la mañana, de pronto, a todos nos dé por profesar X religión y que se convierta en la única religión que existe en el orbe. Y que todos terminemos alabando a un determinado Dios. ¿A son de qué? ¿En dónde queda la libertad de pensamiento? ¿Dónde queda mi derecho a elegir? Eso nos lleva a pensar, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Que es el que me permite decidir en mi vida lo que quiero y lo que no quiero hacer. Es ese libre albedrío, el gran derecho que tengo para tomar la decisión que yo creo que debo tomar, buena, regular o mala. Pero es mi derecho inalienable. ¿Hasta qué punto, si esto se llega a masificar, entonces a nosotros nos van a volver más borregos de lo que ya somos? Y lo digo que más borregos de lo que ya somos, porque con toda esta penetración que tenemos en las redes, ustedes pueden observar la penetración cultural tan impresionante, que ya, sin instalarnos eso, nos han uniformado. Y a partir de la recurrencia del mensaje, y dele, y machaque sobre el mensaje, y machaque sobre el mensaje, nos ponen a pensar en este momento, y nos crean las tendencias que hay en el mundo, en moda, en pensamiento político, y nos ponen a tirar para la izquierda, nos ponen a tirar para la derecha.
Nos venden la idea de que este líder es un asesino y que este otro líder es un santo y que este es tal y que aquel es tal y que este bloque es el bloque de los buenos y este es el bloque de los malos. Entonces nos llevan a pensar quiénes son realmente las víctimas y quiénes son los victimarios. Y estoy hablando de todos los conflictos que hay en este momento en el mundo. Hace poquito me escribió una señora y me decía que cuando hablé del conflicto entre Israel y Gaza, y me decía que como yo era neutro, óigase pues bien, es que hasta dónde puede llegar la manipulación y hasta dónde puede llegar también la forma como dirigen el pensamiento de las personas. Que como yo en ese video quizás ha sido el que con más delicadeza lo he tomado, porque no es mi idea herir susceptibilidades de un lado o de otro, y eso no implica mis convicciones, mi pensamiento personal, que es mío, y que yo no lo comparto con nadie, a excepción de mi esposa, y nada más. Pero que yo no lo comparto con nadie, porque es mi pensamiento, es mi posición. Pero mi posición y mi pensamiento me pertenece a mí. Pero como me pertenece a mí, yo no tengo por qué inducir a alguien que piense como pienso yo. Yo no puedo sesgar la opinión de nadie. No puedo. No tengo la autoridad moral para hacerlo. No soy quien para hacerlo. Mi papel aquí es un papel que trato de que sea muy objetivo, porque cuento hechos. No creo opiniones, no genero tendencias, cuento los hechos y por eso siempre digo al final, ¿a ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Es simple y llanamente por eso. Y entonces una señora me escribe diciéndome que como yo fui tan neutral, significaba que yo estaba del lado de los genocidas. Vean ustedes, por ser neutral estoy del lado de los genocidas. Y probablemente otro me dice, por ser neutral, entonces está del lado de las víctimas. Pues entiéndanme lo que les quiero decir. Hasta ese punto se llega cuando se polariza la opinión y cuando aparece aquella estructura mental que está imperando en nuestro mundo y que tiene que ver con una descripción de Sir Winston Churchill que a mí me parece maravillosa. Él dice que fanático es el que no quiere cambiar de opinión y no puede cambiar de tema. Entonces por eso uno encuentra los hinchas del fútbol o activistas políticos o activistas de derechos de poblaciones diversas. Todos quieren, desafortunadamente es la tendencia, es como los han manipulado, es que si no está conmigo está contra mí. Entonces, si yo no digo nada de esto es porque estoy contra él. Hombre, cuando dice lo de Lenin, me escribe otra señora y me dice, ¿se le nota lo comunista a usted? ¿Cómo es que se me nota lo comunista? Yo estaba contando la historia de un individuo, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, cambió la cara del siglo XX, así, nos guste o no nos guste. Porque si bien es cierto, en el siglo XX imperaron dos ideologías, capitalismo y comunismo, y él creó el comunismo. Y nos pusieron durante más de 70 años a pelear entre capitalistas y comunistas. Eso fue lo que ocurrió en la Guerra Fría. Y entonces, como yo conté la historia de este señor, y al margen de cualquier consideración, él en su campo fue un genio. Cruel. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y lo que ocurrió fue terrible. Esa guerra civil de 1918-1921 fue terrible. Pero se tiene que hablar del ejército blanco y del ejército rojo, de los bandos en pugna que mataron de la manera más infame. Ambos. Pero yo estaba hablando era de un individuo que cambió la historia del siglo XX, no más. No estoy hablando de él desde la perspectiva ideológica, si soy partidario, si le creo o no le creo. No, eso no, yo no tengo por qué. Y de hecho, no soy comunista. No, nada de eso. Pero me escribe la señora entonces que sí se me notaba lo comunista, porque ¿cómo era que yo había hablado de Lenin? Imagínense ustedes ahora, con esto que está ocurriendo,
que, como decía al principio, por eso lo empecé este contenido diciendo que hemos cruzado el umbral del poshumanismo, que ya ni siquiera vamos a tener derecho a nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento. Porque con esto, mírelo, por donde lo mire, nos van a manipular. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo recuerdo, por allá en el 2005-2006, que creo fue cuando empezó, que apareció el boom de Facebook. Y yo recuerdo que se hizo muy popular una frase que decía: si no estás en Facebook, no existes. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Si no estás en Facebook, no existes. Hombre, pero ¿cómo así? Yo decía, pero ¿y esto de qué se trata? Yo me negaba a una cosa de esas. ¿Cómo así que si no estoy ahí no existo? Y esto mismo podemos aplicarlo a lo que está ocurriendo ahora. Entonces van a decir más adelante, si tú no tienes el chip, o como cuando aquellos teléfonos, ¿cómo era que se llamaban, hombre? Unos telefonitos que entonces uno se comunicaba con las personas, entonces le decía, dame tu PIN. Entonces le daba el PIN, entonces que podía, no sé, era quizás como un incipiente sistema de WhatsApp o de intercambio de mensajes, no recuerdo cómo era que se llamaba. Y entonces, dame tu PIN. Entonces, si uno no tenía PIN, entonces estaba out. Para estar in, había que tener justo ese PIN. Si no estás en Facebook, entonces no existes. Imagínense ahora. No sé si lo induzcan, si no lo induzcan, si llega un momento dado en que, ¿por qué no? Inclusive por ley nos obliguen a tener ese chip. ¿Cómo nos van a controlar en cualquier parte del planeta donde estemos? Ya lo hacen. Pero esto sería como poner el chip, como se le pone el chip a un perrito, por si se pierde ya uno sabe, lo ubican con coordenadas geodésicas y todas esas cosas, y GPS ubican el perrito. Entonces lo mismo ocurriría con nosotros. Quedaríamos absolutamente desnudos, a merced de quien tuviera el poder para manipularnos. ¿Y hasta qué punto no sería uno solo? ¿O podría ser uno solo en la totalidad? ¿O podría ser uno solo segmentando, desde una centralidad, segmentando los tipos de poblaciones que se van a manejar en determinadas latitudes del planeta? ¿O, en un momento dado, bandos en disputa que van a pelear por nosotros? Es decir, si entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60 peleaban por territorio ideológicamente, entonces si aquí había un gobierno partidario de los comunistas, entonces la guerrilla, pues, o la contrapartida o los opositores estaban patrocinados por Estados Unidos y viceversa. Cuando era un gobierno patrocinado por Estados Unidos, entonces venía la guerrilla comunista, ¿cierto? Y así nos tuvieron. Imagínense ustedes, donde esto se dividiera en uno, dos o tres bandos, en dos, tres bandos, con ideologías e intereses diferentes que al final de cuentas son los mismos, porque mírese por donde se mire, siempre en estas guerras ideológicas políticamente, lo que buscan son poder, riqueza y manipulación. Si se tiene poder y riqueza, la manipulación está dada. Pero si tiene manipulación y se tiene poder, pero no se tiene riqueza, no se tiene nada. Si se tiene riqueza y no se puede manipular, no hay nada. Es decir, las tres cosas tienen que ir unidas. Y eso es lo que en principio creo que podría llegar a ocurrir. Que dos bandos estén en enfrentamiento por captar o por tener en su redil, en su corral, en su rebaño, a la mayor cantidad de habitantes del planeta. Por eso decía, hemos cruzado el umbral del poshumanismo. Y para concluir, sí, desde la perspectiva médica, desde como nos lo están mostrando, todo son bondades y todo va a ayudar a que el ser humano sea mejor o que alcance el sueño de ser mejor, de estar completo. Hasta ahí está perfecto. Pero, ¿y entonces esta otra parte qué? Nos han vendido, está muy bonita, y esta parte oscura ni nos la mencionan. Y a mí me parece
muy, muy peligroso, demasiado peligroso. Si recuerdan, antes de finalizar, que yo hice un episodio hablando de los asesinos que no tuvieron la culpa. Hablé de Sirhan Bishara Sirhan, el que mató a Robert Kennedy. Hablé de Mehmet Ali Akka, el que atentó contra Juan Pablo I, contra Juan Pablo II. Hablé de James Earl Ray, que fue el que asesinó a Martin Luther King. Hablé de Lee Harvey Oswald, el que supuestamente asesinó a Kennedy. Y que todos tenían en común que ellos no se acordaban cuando cometieron los asesinatos. Y algunas tendencias de especialistas dicen que fueron manipulados o por hipnotismo, es decir, manipularon sus mentes. Ellos terminaron asesinando. Pero siempre aseguraron que ellos no recordaban nada, que ellos no hicieron nada. Entonces, si a nosotros nos inducen, nos ponen, y en un momento dado recibimos la orden de ir y matar a alguien, entonces lo matamos, porque yo no estoy en poder de mi mente, es decir, que no estoy en mis cabales. Puede llegar a ocurrir. Probablemente algunos dirán, uy, este es un Cassandra, pues, es decir, este es en función de ave de mal agüero, de diciendo cosas. No, yo no soy, no es eso, yo estoy hablando de realidades aquí y ahora. Así pues que me parece supremamente peligroso lo que está ocurriendo, mucho. Y entonces aquí habría otra vez que pensar en cuestiones de costo-beneficio. ¿Qué es más importante? Aquello que desde la perspectiva médica y desde otros campos puede ayudarle mucho a la humanidad, o aquella desde el otro ángulo, desde el que simplemente estamos hablando de la manipulación del ser humano y de la pérdida de la individualidad de cada quien. Yo voy a dejar esta historia aquí y espero que ustedes, como yo, sigamos muy atentos hacia dónde va esto. ¿Cuál va a ser el fin de todo este cuento? Por ahora, se supone que ya es un hecho. Que realmente tenga éxito y permanezca en el tiempo todavía no lo sabemos, por lo que les decía, es muy temprano si partimos de este primer paciente al que se le instaló este aparatico. Pero la idea es que de aquí a 2027 deben, de acuerdo con la proyección que hace Neuralink, que creo que más o menos unas 1000 personas deben tener este implante ya para 2027. Y hay empresas como Neuratech, competencia directa de Neuralink, que se oponen rotundamente a esto porque entreven los peligros de lo que va a ocurrir, aunque ellos también trabajen en el mismo campo. Y aquí uno, para concluir, tengo que volver a la frase de mi maestro Juan Manuel Serna, cuando dice que un machete es una herramienta. Sirve para desbrozar, para deshiervar, cortar la hierba, o para cortar cabezas. Lo mismo podemos decir de esto. ¿Para qué va a servir? ¿En manos de quién? ¿Qué podemos hacer nosotros? Les dejo la historia ahí. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Así que por ahora, muchísimas gracias y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.